Buenas tardes, muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Quiero agradecer la presencia de nuestras expositoras el día de hoy, Carla Cabedo y Ina Proaño, quienes nos hablarán sobre las diferentes opciones para migrar a Canadá. Asimismo, agradecemos a nuestros socios premios de educación, la Universidad de Lima y University Canada West. Quiero recordarles que podrán realizar preguntas por el chat, las mismas que serán leídas al finalizar la exposición. Ahora sí, antes de empezar, quisiera contarles un poco sobre nuestras expositoras. Carla Quevedo, gerente de desarrollo y de negocios de EduExperts para Perú y Ecuador, se ha especializado en procesos de admisiones a las mejores instituciones de idioma, colleges y universidades en Canadá. Gina Proaño, consultora de migraciones autorizada en Canadá, con más de 10 años de experiencia asesorando a personas de diferentes países para que puedan lograr sus metas de emigrar hacia Canadá. Muchas gracias a ambas por estar aquí. Así, sin más, las dejo con Carla Quevedo y Ina Proaño. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Claudia, por el pase. Bueno, mucho gusto con todos. Gracias por asistir el día de hoy. Esperemos este webinar, digamos, sea de mucha importancia y relevancia para tus carreras profesionales, personales y demás. Así que pueden hacer todas las consultas necesarias. Nosotros al final, como bien lo mencionaba Claudia, vamos a terminar de hacer todas las consultas que tengan al cierre, digamos, de la presentación de Gina. Y bueno, el día de hoy vamos a ver lo siguiente, vamos a ver cómo son las formas de migrar a través del Express Entry y al final vamos a ver unos puntos importantes con lo que es estudios, pero el 90% de la presentación va a estar en base a Express Entry. ¿Okay? Así que para los que les es nuevo, digamos, el programa, cómo es que se realiza todo desde cero, algunos que hayan podido escuchar información, pues yo les recomiendo que sí se queden durante todo el tiempo que Gina pueda estar, digamos, con nosotros aquí resolviéndonos consultas, comentándonos el tema, porque esta información realmente también cambia. Lo que nosotros vemos en YouTube, lo que nosotros incluso revisamos en otras fuentes, pues al final realmente un consultor de migración regulado por el gobierno canadiense, como en el caso de Gina, nos puede realmente asesorar con toda la ruta, que es la que vamos a seguir para poder lograr nuestro objetivo y nuestro plan de poder llegar a Canadá sin ningún inconveniente. Así que durante toda esta ruta, tanto Gina como nosotros en EduExperts nos vamos a apoyar con todo ese trayecto desde el día de hoy, el día cero, hasta que ya se encuentren pues en determinadas provincias las que seleccionen o bueno, sean mejor, digamos, para sus perfiles. Así que bueno, sin más, le doy pase a Gina Proaño para que ya nos dé un approach sobre lo que es el Express Entry y las demás formas de migración para Canadá. Muchas gracias. Fue realmente rápido. Hola a todos. Yo soy Gina Proaño, soy una consultora reglamentada en inmigración canadiense. Voy a compartir mi pantalla para poder un poco explicar hoy sobre la entrada express. Hice una pequeña presentación, solamente quiero partirla y ver si la puedo compartir. ¿Cómo está? Ahí parece estar bien. No. Oh, voilà. Es que se ve mi pantalla. No, aún no. Share. Aún no, Ina. Está bien. Share. Ok. Ahora sí. Entonces, mi nombre es Gina Proaño. Yo soy consultora reglamentada en inmigración canadiense. Para eso, aquí en Canadá se necesita una licencia y pertenecer a un grupo que son los CRICs. Yo tengo mi licencia al día y esto se paga anualmente, entonces obviamente podría estar hoy siendo parte y mañana no. Pero eso es. Yo asesoro a la gente para poder venir a vivir al Canadá. El Canadá es un país de inmigrantes y requiere siempre nuevas personas para continuar el desarrollo económico y financiero del Canadá. Entonces, tenemos una ley de inmigración que es muy abierta y sobre todo muy completa. En realidad es una de las leyes de inmigración en el mundo que es muy trabajada, muy completa y que tiene en cuenta muchas de las necesidades del país para poder
para poder traer y poder recibir a los inmigrantes que quieren venir a ser parte de este país. Hoy día, la intención es hablar de entrada express. El bon plan, voilà. La primera etapa, bueno, ¿cómo funciona? Es que la entrada express es una de las maneras de inmigrar al Canadá. Para inmigrar al Canadá existen programas de inmigración, como le digo varias veces a mis clientes, 4 o 5 programas por 10 provincias, más 3 territorios, diferentes programas especializados para cada una de las provincias y lo que ellas en realidad necesitan para llegar al Canadá. La entrada express es uno de estos programas, pero probablemente el más grande, el más importante. Y hay muchas provincias que utilizan el sistema de la entrada express para escoger las personas que llegan a sus provincias, a su territorio. Entonces, yo puse la primera etapa para la mayoría de inmigrantes económicos, es presentar un perfil en el marco del sistema de entrada express. ¿Por qué les llamo inmigrantes económicos? Es porque en Canadá existe la inmigración económica, la inmigración humanitaria y la de reunificación familiar también. Entonces, bueno, esta es para los inmigrantes económicos. En el perfil, la persona recibe puntos por la base de sus conocimientos de las lenguas oficiales del Canadá, quiere decir o francés o inglés, o obviamente cuando tienes las dos, el nivel de educación, las competencias que tiene para trabajar y la experiencia. ¿Cómo se hace la selección de candidatos en la entrada express? Dado que es inmigración económica, en la ley está escrito que es la categoría de inmigrantes seleccionados en función de sus competencias y sus capacidades para contribuir económicamente en el Canadá. Entonces, tan pronto como un perfil, una persona, un inmigrante, pueda contribuir al crecimiento económico del Canadá y su capacidad de integrarse a la sociedad canadiense. Entonces, eso es lo que nosotros buscamos en los nuevos inmigrantes. Clasificamos cada uno de nuestros candidatos con un sistema de puntos que nosotros llamamos el GCS. Seleccionamos los candidatos que más puntos tengan en este sistema. Y a ellos les ofrecemos la oportunidad, les invitamos a hacer su demanda de residencia permanente. Cada ronda de invitaciones, porque se hacen invitaciones, como les digo, a las personas que más puntos tienen, se basan en una serie de instrucciones. El ministro de Inmigración da las instrucciones cada semana o cada 15 días para presentar las invitaciones a las personas que están en este sistema. Cada ronda de invitaciones se hace con instrucciones que están basadas en el momento en que se hace la invitación y se publica en línea, utilizando el sistema que nosotros acabamos de llamar GCS. En este sistema GCS de la entrada express, hay 3 ramas de candidatos. Los trabajadores de oficios o especializados, los trabajadores calificados y la experiencia canadiense. Hoy no vamos a hablar de experiencia canadiense porque para ser parte de esta rama de experiencia canadiense se necesita tener 1 año de experiencia laboral en Canadá. Normalmente esos candidatos están dentro del Canadá y entonces como hoy día nuestro público está mayormente o en su totalidad en Perú, no vamos a hablar de esta tercera rama o del último pedacito de entrada express. Vamos a hablar de los trabajadores en oficios, de los cuales vamos a ver es muy simple, y de los trabajadores calificados, que es normalmente la mayor parte de mis clientes aplican a trabajadores calificados. Bueno, entonces, la primera rama, trabajadores especializados. Para ser parte de esta rama, se requiere tener un perfil específico. Debe ser parte de uno de los 6 grupos CNP. Los 6 grupos CNP normalmente son personas que están dedicadas a la construcción, son perfiles técnicos, son personas que van a haber hecho estudios técnicos sobre minería,
sobre conducción de grandes maquinarias, sobre construcción, electricidad, plomeros, perforadores, personas que buscan petróleo, técnicos mineros o de reparación de grandes maquinarias. También la parte de producción agrícola está aquí. Estas personas que son técnicos solamente en un nivel técnico y que trabajan mayormente en estos campos técnicos, deben tener un idioma con un nivel 4 al escrito y 5 en el hablado. Esto es un nivel medio bajo en efecto. Es un nivel que les permite llegar al Canadá y aplicar sus conocimientos de las técnicas que ellos utilizan de una manera eficiente, pero no necesitan un nivel de lengua muy alto para hacer esto. Ellos deben tener sea una oferta laboral, es decir, que alguien les quiera contratar en su trabajo, en lo que ellos hacen, ya en el Canadá, es decir, de un empleador canadiense, o deben tener un certificado de competencia emitido por una autoridad provincial o territorial. ¿Qué es lo que sucede? Es que la ley de profesiones, el reglamento de profesiones en el Canadá es un reglamento, es una ley provincial, es decir, cada provincia determina, dirige y decide cómo las profesiones van a ser tratadas y lo que se requiere para ejercer una profesión. Entonces, por ejemplo, hay el grupo del baró de los abogados del Quebec, pero va a haber otro para los abogados de Ontario y otro para los abogados de British Columbia. Entonces, de la misma manera, hay asociaciones o organizaciones que dirigen y que deciden los requerimientos para ser plomero en Quebec o ser plomero en Ontario. ¿Qué licencia debes tener? ¿Qué cursos debes de haber pasado? ¿Qué requerimientos tienes tanto de tus estudios como de tu experiencia para poder practicar? Entonces, por eso debes tener o una oferta laboral de alguien que te va a dar un trabajo que esa persona se encarga de tener las licencias y los requerimientos necesarios, o tener tú mismo ganada la competencia emitida por la autoridad de la provincia donde tú quieres llegar. Necesitas tener 2 en los últimos 5 años. Es decir, si tú fuiste plomero hace 10 años y ya no, después de eso, ya no tienes experiencia, no sirve. Tiene que ser en los últimos 5 años antes de presentar tu candidatura. Debes tener 2 años de experiencia en el nivel o en el CNP o en la característica, en la rama que te estás presentando. No necesita ser continua, puede ser un año, paraste un año y después otro año, un segundo año, también tienes la experiencia, pero sí debe ser en la misma profesión. No puede ser un año electricista, otro año plomero y pensar que tienes 2 años de experiencia. No funciona así. Tampoco, y esta experiencia es después de que hayas tenido los títulos, los diplomas o la experiencia necesarios para trabajar de manera autónoma. Es decir, normalmente este tipo de competencias, este tipo de trabajos especializados requieren, comienzas como principiante o como ayudante y vas y tienes que hacer tantas horas de trabajo con otro plomero que él sí es maestro. Y después de que hagas todas tus experiencias y tengas la experiencia necesaria, puedes tener como tu tarjetita de plomero en jefe. Y entonces, en ese momento comienza tu tiempo de experiencia. También para llegar al Canadá, cuando te presentas por esta rama, requieres probar los fondos suficientes para pagar tu estadía por un año o tener una oferta laboral. Cuando tú tienes una oferta laboral y ya tienes trabajo en el Canadá, no requieres hacer la prueba de fondos. Entonces, eso es los trabajadores especializados. Esta rama yo pensaba pasarla así rápidamente porque es un tema de sí o no. O tienes o no tienes. O eres parte de los 6 grupos o no eres. O tienes el nivel de lengua o no tienes. O tienes la oferta laboral o no tienes. No hay más, no hay puntos, no hay gama de grises. Es simplemente un tema de sí o no. Cumples los requisitos, eres parte de los trabajadores especializados y puedes tener un perfil en el CNP, en el sistema global.
Si no cumples, pues simplemente no cumples y no tienes ningún perfil. Los trabajadores calificados. Los trabajadores calificados es probablemente la manera más importante por la que los inmigrantes que están fuera del Canadá llegan al Canadá. Siempre es por entrada express y la mayor parte de las veces por trabajo calificado. ¿Cómo funciona? Es que hay un pequeño como cuestionario de 100 puntos antes de comenzar, que requieres tener 67 puntos en esos 100 y tienes unos requisitos mínimos que cumplir. Si tú no tienes los 67 puntos o no tienes los requisitos mínimos, tu perfil no podrá crearse en el sistema. De hecho, comienzas poniendo tus datos, ¿no? Pones tu nombre, pones tu edad, pones qué haces, te van a pedir en qué CNP has trabajado en los últimos años, cuántos años tienes de experiencia, cuáles son tus diplomas obtenidos, cuáles son tus niveles de lengua. Y después de haber pasado todo el proceso de este cuestionario, te va a decir, finalmente usted sí es parte o sí puede tener un perfil o no puede tener. Esos son lo que nosotros llamamos requisitos mínimos. Y voy a hablar de estos requisitos mínimos después. Pero después de que hayas pasado los requisitos mínimos, tú vas a crear un perfil en este sistema y ellos te van a evaluar la solicitud según la edad, la educación, la experiencia laboral, tener una oferta válida de trabajo sirve, el inglés o el francés o los dos, que tenemos pues hay puntos extras para la francofonía, para los que hablan francés, y unos puntos especiales para las personas bilingües. Y también se va a evaluar la adaptabilidad. ¿Cuán probable es que tú llegues al Canadá, te instales y seas exitoso? Porque normalmente, o sea, el Canadá lo ve como, si tú llegas al Canadá, no te va bien y no tienes éxito al instalarte, pues probablemente, probablemente en tu cabecita vas a seguir, yo me regreso a mi país, estaba mejor allá, y no es lo que nosotros requerimos ni lo que deseamos para nadie, porque eso es tiempo, esfuerzo y dinero perdido para todos, tanto para el país como para ustedes. El Canadá invierte muchísimo en inmigración, invierte muchísimo en el proceso de selección y después invierte muchísimo en los inmigrantes que llegan al Canadá. Los inmigrantes que llegan al Canadá tienen derechos a ciertas ayudas para adaptarse, como es el estudio de lenguas, como es los sistemas y las ayudas gubernamentales para encontrar trabajo, para adaptar tus conocimientos de un país al otro. Entonces, sí, hay toda una inversión de parte y parte. ¿Cuáles son los requisitos mínimos para ser parte de esta rama de trabajadores calificados? 1 año de experiencia en trabajo 0 A o B. ¿Qué quiero decir por 0 A o B? No son trabajos técnicos. Completamente contrario a los trabajos especializados en donde había una lista de 6 grupos a los que podías pertenecer. Esos grupos pertenecen al B y al C, al nivel B y C. Estos no, estos solo tienes que tener un nivel técnico para arriba de trabajo. Tu trabajo no puede ser de nivel donde no necesitas ni requieres ningún conocimiento, ninguna educación, que es lo que nosotros comprendemos como un trabajo de nivel C. Entonces necesitas experiencia en trabajo 0 A o B. En los 10 últimos años requieres tener 1. Por esto muchas personas, muchos clientes míos que acaban de graduarse, acaban de sacar su baccalaureado, tienen una edad perfecta, tienen un buen currículum, hablan muy bien 2 lenguas o tal vez solo una y requieren hacer su candidatura, pues no podemos porque ellos requieren tener 1 año de experiencia laboral. Sí tiene que ser continuo, ven ahí dice continuo. No puede ser en los 10 últimos años, 3 meses aquí, 2 meses allá, hice 11 meses y me salí, y después hice 2 meses más, es que no cuenta, no cuenta. Cuando dice continuo, es continuo. Pagado quiere decir que mientras estás, no puedes estar estudiando mientras. Es decir, mientras son tus pasantías, estás estudiando para lo que quieres ser.
y estás trabajando al mismo tiempo, ese trabajo no cuenta. Tiene que ser después de graduarte. Entonces, tiene que ser pagado porque no puede ser trabajo gratuito, no puede ser voluntariados. Y tiene que ser en el mismo tipo de trabajo que vas a tomar para la aplicación. Cuando tú tomas la aplicación, cuando haces tu perfil, una de las cosas que te van a preguntar es, ¿en qué CNP quiere usted inscribirse? Y esa es la pregunta tal vez la más importante del mundo, porque tienes que escoger un CNP que vaya con la experiencia laboral que tú quieres demostrar. Entonces, bueno, es en el mismo tipo de trabajo. No puedes tener experiencia laboral. Yo tengo clientes, ¿no? Que me dicen, es que yo soy soy abogado, soy economista. Bueno, no importa. Y le dices, bueno, tengo ingenieros agrónomos, súper hermoso como título, me encanta. Y les digo, muy bien, chévere. ¿Y experiencia? No, experiencia no tengo, trabajo en una tienda. No sirve. El trabajo en una tienda no va en el mismo CNP que sus estudios y entonces no puede venir como ingeniero agrónomo. Tienes que tener experiencia en el mismo tipo de trabajo en el que vas a presentar tu perfil. El tipo de lenguaje, ven, en este punto, el lenguaje requerido es mucho más alto porque necesitábamos CLB 4 y 5 para los trabajadores especializados, pero para los trabajos calificados necesitamos un CLB 7. Esto es un nivel medio alto de inglés. Es un nivel de 6 en el IELTS general. En todas las habilidades. Eso también. No puedes tener una habilidad en 10. Soy muy bueno para leer, pero hablar no hablo ni una palabra. No funciona así. Tienes que tener el nivel de lengua es en las 4 habilidades. Debes tener tus estudios terminados y una evaluación comparativa. Claro. Normalmente las personas tienen un BAC o una maestría. En una universidad, en no importa qué lugar del mundo, nosotros traemos personas de todo el mundo, de no importa qué habla, de no importa qué lenguaje. Y obviamente deben saber inglés o francés y deben tener sus estudios terminados en una universidad y van a tener que hacer una evaluación comparativa en una empresa específica, en una organización específica. El Canadá ha dado la autorización de hacer evaluaciones comparativas a 5 diferentes organismos. Los links web de todo esto está en la página web del Canadá. Ahí están los 5 organismos y los links en los que uno puede ir a ver y hacer la averiguación específica de cómo hacer tu evaluación comparativa de tu título para el Canadá. Normalmente es muy simple. Cuando entras, una de las primeras cosas que te preguntan uno de esos organismos o no importa cuál, es como que ¿para qué necesita usted para inmigración canadiense? Clic ahí y te dicen qué debes hacer y cómo tienes que enviar los papeles para que te den esta evaluación. Es una hoja, es una sola página en donde te dice, bueno, el máster que usted sacó en España sí sirve. Eso da un nivel de maestría para Canadá. Y entonces, conforme a eso, vamos a ganar puntos. Prueba de fondos, misma historia que en los especializados. A menos que tengas un trabajo previsto en el Canadá, que tengas un trabajo que te estén esperando, un trabajo guardado o que te esté esperando a ti, requieres hacer una prueba de fondos para mantenerte tú y tu familia cuando vas a llegar al Canadá. Porque no hay ayuda económica para los nuevos arribantes, para las nuevas personas que llegan. Entonces, hasta que logren encontrar un trabajo, se instalen, consigan una casa, un departamento, compren las cosas de base, necesitan mostrar una prueba de fondos para el primer año, que no es alto, considero yo, pero se requiere, a menos que tengas ya un trabajo guardado, como digo, alguien que te esté esperando con un trabajo, en ese momento ya no requieres porque obviamente piensan que el trabajo que tú tienes va a servir para poder mantenerte el primer año. Ahora yo quería hablar antes de comenzar como la parte más taller en donde les voy a explicar cada uno de los puntos y cada una de las habilidades del trabajador calificado. Quería un poco hablar de las estadísticas de años pasados. ¿Y esto por qué? Yo quería hablar de las estadísticas de los años pasados y sobre todo el 2019 y no escogí el 2020 primero porque
si bien el del 2020 tiene que ya haber salido hace poquito, el 2020 no es un año tipo. El 2020 es un año COVID. Y eso hace que toda la inmigración del Canadá un poco se movió, hubieron nuevos programas, pero sacados así de una manga como de la chistera del mago del ministro de Inmigración, que intentaba cumplir sus metas y la demanda que tenía de inmigrantes dentro del país, en evidencia en un año horroroso. Entonces, no tomé el 2020, pero tomé el 2019. Entonces, aquí podemos ver el número de candidatos que había y que hay hoy día en el sistema de entrada express. En el 2019, 332,000 personas ingresaron sus datos en el sistema de entrada express. Y como podemos ver en la gráfica, los perfiles que eran admisibles fueron entre 94,000 y 141,000 máximo, porque 141,000 era para el 2020. Pero en todo el año del 2019 hubieron 100,000 personas que lograron hacer su perfil admisible y las otras 220,000 personas, bueno, pues solamente no lograron porque tal vez entendieron mal lo que se necesitaba, quizás no la cacharon. Entonces, aquí también hay los puntajes, si ustedes se dan cuenta, hay puntajes a mayor de 1,000 y menor de 100. Estos son los números de perfiles de personas que tienen más de 1,000 puntos o menos de 100. Como podemos ver, hay 50,000 personas entre 350,000. Ay, ¿qué me pasa? Como 50,000 personas entre 350 y 399 puntos. Cuando el Canadá hace invitaciones y envía una lista de invitaciones, hace una ronda, como nosotros llamamos de invitaciones, hace la ronda de invitaciones e invita a todos los participantes que estén por encima de un valor hasta la cantidad de gente que quiere invitar. Normalmente invita 5,000, 6,000, 3,500, 5,000, 6,000 cada vez. La ronda de invitaciones se hace sea cada semana, cada 2 semanas. Entonces él invita a los 5,000 más altos y obviamente nadie con menos de 400 puntos entra en eso, porque hay muchísimos personas que tienen puntajes más altos. Entonces es un poco complicado. Este año 2020 fue un año un poco difícil de hablar de él porque hay muchas invitaciones que se fueron por abajo del promedio que podemos ver aquí, pero tiene un poco que ver con el hecho de que invitaron solo personas que están dentro del Canadá y entonces de la rama de la que no hablamos. Casi, bueno, exageré cuando dije solo personas, ¿no? Porque sí hubieron invitaciones que se fueron a trabajadores calificados o a todos, sin excepción, pero la mayor parte fue a candidatos de la experiencia canadiense. Bueno, podemos ver eso. Yo voy a bajar un poquito más. Podemos ver que hemos duplicado el número de personas que se presentan para la residencia permanente del Canadá en los últimos 2 años. Y entonces esto es algo que va a seguir creciendo. Esto es una tendencia que se va a seguir, que va a continuar. Y que cada año va a ser un poco más difícil y que tenemos que intentar llegar a la parte más importante o a los puntos necesarios, como yo les digo a mis clientes, sobre los 450. Yo, mis clientes casi si no están sobre los 450, muchas veces les pido hacer esfuerzos específicos para poder ir a buscar ese puntaje necesario extra para poder ser escogido, ¿no? Para poder ser invitado. Veamos también las invitaciones enviadas en 2019 según el programa de inmigración económica. Esto es importantísimo, porque el otro día, por ejemplo, yo tenía un cliente que me decía, Tina, pero me dijeron que si yo hago de esta manera, no voy a poder ser un candidato de provincias y que la provincia es súper escogida y que obviamente entonces como la provincia es muy, muy apetecida, las probabilidades de entrar por un candidato de provincia es más baja que en las provincias en donde nadie va. Sí, es real. Es un concepto, sí, pero yo lo que le decía a mi cliente es, mira, de 85,000 personas que recibimos en este año, nosotros que recibieron invitaciones, la mitad, en efecto, solo el 20% son de candidatos de provincias. El resto está por afuera de eso.
es decir, es de categoría de experiencia canadiense, casi la mitad, que es personas que están dentro del Canadá por una razón u otra, vinieron a estudiar, vinieron a trabajar, pero deben tener un año de trabajo, un año de experiencia laboral trabajando en el Canadá para poder ser parte de este grupo, pero son personas que están dentro del Canadá. Y trabajadores calificados son la mitad, y eso es a lo que nosotros le estamos apuntando, o le vamos a apuntar a la experiencia canadiense, porque vas a venir a estudiar, vas a pasarte aquí estudiando un año o dos, y después de eso vas a quedarte trabajando un año por el derecho de los estudiantes. Y después de eso, bueno, pues meteremos tu puntaje aquí en experiencia canadiense, y las probabilidades que seas escogido así son mucho más altas que por provincias, ¿no? Sí es cierto que hay provincias y hay provincias. Bueno, entonces es muy importante saber que trabajadores calificados por entrada express son la mitad de las invitaciones, se van casi ahí. Los trabajadores especializados, como ustedes verán, son un poco menos. Hay años que han sido más altas porque obviamente esto el ministro de Inmigración se rompe la cabeza, como cada 2 semanas a decidir qué es lo que va a invitar. Y la categoría de la experiencia canadiense son los que están al interior. Aquí tengo según el año del 2017, 2018 y 2019. Miren, el porcentaje de invitaciones son todos los años para personas entre los 20 y los 35 años. Porque obviamente son las personas que por la edad reciben más puntos. Vamos a ver los puntos por cada una de las habilidades, de por cada una de las cosas que habíamos hablado. Vamos a verlos después y ustedes van a ver por qué las personas de esta edad tienen más puntos, ¿no? Entonces, aquí está el grueso de las invitaciones, han ido aquí en 2017, en 2018 y en 2019 no fue la excepción. Después de eso tengo las invitaciones enviadas con el nivel de escolaridad de las personas. Diploma para ser la base para tener, para ser parte de los trabajadores calificados es tener un diploma de estudios secundarios, es decir, solamente quinto curso sería el Perú de estudios secundarios, en Quebec es igual. Entonces, obviamente, se puede ser parte del grupo. También cuando estás aquí, has trabajado ya un año y no tienes estudios, no tienes un nivel de estudios más alto, pues bueno, ahí está. Puedes ser parte del grupo. Podemos hablar de esas excepciones si es que a alguien le interesa realmente, pero voilà. La mayor parte de los invitados están en la maestría o están en los estudios postsecundarios universitarios, ¿no? Ese es el grueso de las invitaciones. Como ustedes verán, suman el 90% de las personas invitadas a ser parte del Canadá. Y entonces, es normalmente lo que mis clientes tienen o lo que las personas a las que yo les invito a hacer sus perfiles y caminar hacia esta idea de mis clientes. Bueno, demandas por programa, demandadores principales. ¿Por qué dice demandadores principales? Es porque hay el demandante principal, que es la persona que hace como principal en su familia para hacer el pedido. Y obviamente toda su familia le acompaña o está como que unida al demandador principal. Entonces tenemos los candidatos de provincias con 7,346 personas. Tenemos trabajadores calificados, 16,000 personas. Categoría de experiencia canadiense, 14,000. Total de personas invitadas fueron 38,000. Los hombres más que las mujeres. Y el total general de invitaciones por programa. Aquí tenemos, como ven, candidatos de provincias, candidatos de trabajador calificado, que es el Entrada Express que estamos estudiando mayormente, que vamos a hacer el taller o que estamos haciendo el taller. La categoría de experiencia canadiense es las personas que les decía, no vamos a tocarlos mucho. Y los trabajadores de trabajos especializados o materias especializadas, que si alguien tiene unas preguntas específicas podremos resolverlas, pero tampoco es el core business de nuestro día. Sigamos. Bueno, esto era lo que yo normalmente hago. Ahora quisiera mostrarles el CGC. Hice esta tabla para intentar explicar cómo funciona el puntaje para cada una de las personas. Entonces, en este momento, cada persona
que desee como un poco hacer sus puntos, debería como comenzar a poner atención, ver los puntajes de los que vamos a hablar y después vamos a ir revisando uno a uno cada uno de estos factores. Por el momento vamos a hablar de los factores en conjunto para tener un big pattern, para tener una gran idea de para qué o cuántos puntos vale cada cosa. Porque eso, como es que realmente vale la pena que yo vaya a buscar esa diferencia o que es que vale la pena que yo vaya a buscar el lenguaje o que vaya a buscar un estudio canadiense o una experiencia canadiense o no vale la pena. ¿Cuántos puntos representa? Y es que después de eso, mi perfil va a tener los puntos necesarios para ser escogido. Esta es la parte más importante porque cuando ustedes hacen la inmigración a Canadá, sea por estudio, sea por trabajo, no importa cómo, ustedes son inmigrantes, a menos de pasar por entrada express, ustedes son inmigrantes temporales del Canadá. Son residentes temporales del Canadá. Y la residencia permanente no viene en una caja. Es algo que uno tiene que ir a buscar. Es un procedimiento. Es adaptarse a uno de los programas de residencia. Como les digo, hay más de 50 programas de residencia permanente en el Canadá. Lo más probable es que logren adaptarse a uno cuando ya están en el Canadá. Es lo que yo le digo a la gente que viene y me dice, pero ¿cómo estar seguro? Pero es que si cambia, cambia. Pero lo normal es que el Canadá siempre va a necesitar gente. Y como siempre va a necesitar gente, un nuevo programa que no será el mismo que antes, uno un poco diferente, va a venir. Y a ese nos vamos a poder adaptar. A ese es al que tenemos que llegar. Es lo que necesitamos. ¿Me van a pedir la lengua? Depende de la provincia, depende de lo que hagas y a qué programa te quieras coger. Pueden pedirte la lengua, sobre todo en Quebec, porque la lengua de Quebec es el francés. Es bilingüe y de hecho pusieron van a adoptar tal vez, hicieron la proposición de una ley en donde van a declarar el francés la lengua principal del Canadá, la lengua cultural y de unión del Quebec, la lengua de unión de Quebec. Entonces, en Quebec siempre te van a pedir hablar francés para poder sacar tu residencia permanente, siempre. Fuera del Quebec, no. Vas a poder optar entre el inglés y el francés. Eso no es problema, siempre y cuando te adaptes al programa de residencia permanente. Este es el programa de residencia permanente que te puede traer como residente desde el Perú o desde no importa qué lugar del mundo. Escogemos solamente los mejores perfiles, les damos una invitación y si nos demuestran que lo que estaba escrito en su perfil es real, si nosotros logramos demostrar eso al Ministerio de Inmigración, el Ministerio de Inmigración te manda una visa de residente permanente. Entonces, veamos. Los factores de base o de capital humano que llamamos son 500 puntos. El sistema de claseamiento global es de 1,200 puntos. Pero como nosotros vimos en el PowerPoint que yo les mostré, la mayor parte se encuentra entre los 450 y los 499 puntos y todo el mundo que sale escogido con una invitación sale de ese puntaje. Y entonces es en estos 500 puntos que todo se va a jugar, porque todo el mundo tiene una edad, todo el mundo tiene un nivel escolar, todos tienen una maestría de las lenguas oficiales y algunos tienen hasta experiencia de trabajo en Canadá, que puede ser que no tengas, pero que vale 70 o 80 puntos. Veamos. La edad vale 100 puntos si tienes, aquí tengo las personas que están casadas y las personas que son solteras. Las dos cosas suman 500 puntos, pero cuando estás soltero, tu edad vale 110 puntos o te dan un puntaje hasta 110 puntos por tu edad. Cuando estás casado, te dan hasta 100 puntos por tu edad porque los 10 puntos restantes le van a evaluar algo a la persona que te acompaña. Nivel de escolaridad. Cuando estás casado, puedes tener hasta 140 puntos del demandante principal y hasta 10 puntos del demandante secundario, es decir, tu esposa o tu conjoint de fe. Cuando estás soltero, pues 150 puntos puede valer tu educación. La maestría en una lengua vale 170 puntos total y esto, ojo al gol.
La mayor parte del puntaje de 500 puntos, 170, se van a la maestría de una lengua. Y por eso es tan importante o tener la capacidad de dominar la lengua inglesa o francesa en su país de origen, que en este caso en nuestros países se habla español y es muy difícil mantenerla, pero yo tengo clientes y que sí tienen un nivel muy, muy alto de lenguas, y a los cuales yo siempre empujo e intento que vengan a demandar o a ser parte del grupo de personas o del claseamiento global para poder ser invitados como residentes permanentes directamente. Entonces está 170 puntos, 150 para el demandante principal por su maestría de lenguas, 2 lenguas diferentes, y 20 puntos para la demandante secundario, es decir, su esposo o su cónyuge de fe. Si eres soltero, 160 puntos total por tu maestría de lenguas. Y en experiencia de trabajo en Canadá, te dan 70 puntos a la persona principal y 10 puntos a la persona secundaria. Entonces, si es que tú trabajaste en el Canadá 1 año y tu esposa también, o 2 años o 3 años, bueno, pues puedes tener estos puntos. Si eres soltero o no tienes pareja, son 80 puntos los que puedes ir a buscar por experiencia de trabajo en Canadá, no experiencia de trabajo, en Canadá. Hay 100 puntos extras que se llaman de transferibilidad de competencias. Los factores ligados a la transferibilidad de competencias son de 100 puntos y se manejan así. Puedes tener hasta 100 puntos, pero hay un montón de razones por las que puedes tener ese puntaje, por los que puedes como que ganarte ese puntaje. Entonces es poseer una buena y sólida maestría de la lengua, nivel de competencia 7 o más, y un diploma de estudios postsecundarios. Y aquí yo estoy segura que no es 50, es 25. O bueno, dejémoslo ahí porque no recuerdo bien, pero yo voy a verlo en la siguiente PDF. Posee una sólida matriz de una de las lenguas. Es decir, debes tener un nivel de competencias 7 o más y debes también tener un diploma de estudios postsecundarios, es decir, universitarios. Si las dos cosas son reales, recibes la cantidad de puntos. Poseer experiencia de trabajo en Canadá y un diploma de estudios secundarios. O la lengua o la experiencia de trabajo, más el diploma, te da eso también 50 puntos, ¿ves? Experiencia de trabajo en el extranjero. Y eso es lo que normalmente las personas que vivimos en Perú, en Ecuador, en China, tenemos. Poseemos una buena y sólida maestría de la lengua oficial, sea inglés o francés, quiere decir un nivel 7 o más. Y experiencia de trabajo en el extranjero. Eso da hasta 50 puntos. Seguramente es por eso. O poseer la experiencia de trabajo en Canadá y la experiencia de trabajo también en el extranjero, y eso también da hasta 50 puntos extras. Para las personas que hacen materias especializadas, ¿se acuerdan de la rama esta? Que eran para las personas que se dedican a carreras técnicas. Ellos, si tienen una gran maestría de la lengua, es decir, de 7 o más, y un certificado de competencias en cualquier provincia, un certificado de competencia para hacer, evidentemente, en la materia que ellos están presentando, ¿no? Hoy mismo tenía un cliente, por ejemplo, soldador. Faltan soldadores en el Canadá, no hay. Faltan soldadores, no se puede de tanto soldador que falta. Y entonces yo veía como este señor llegó al Canadá y comenzó a hacer sus cursos y ahora tiene varios certificados de competencia de primeros auxilios en los lugares de trabajo, de cómo verificar las soldaduras rápidamente, principios de soldadura. Bueno, un montón de certificados que se pueden obtener en la provincia para poder obtener estos puntos. Y también hay puntos en PRIM. En total puedes tener máximo 600 puntos del momento en que terminas aquí. Estos son 600 puntos máximo. Es decir, puedes tener la designación como candidato y un hermano que vive aquí, igual tiene 600 puntos. No puedes tener más de 600 puntos. Igual acá había un máximo de 100 puntos. Es decir, tú puedes tener 50 puntos en cada uno de ellos y ganar cada uno de estos puntos porque tienes todo, digamos,
pues no puedes ir a buscar más de 100 puntos en este sistema de factores ligados a la transferibilidad de la competencia, que es lo que nosotros llamamos la parte C. Cuando nosotros hablamos de A, factores de base de capital humano, y B, estamos hablando de la persona principal y del secundario, ¿no? Por eso decimos A más B. El C, la transferibilidad, puede ser de cualquiera de las dos personas de la pareja que quieren venir a vivir, si es que es una pareja, o obviamente del demandante principal si él es solo. Y los puntos extras, son 600 puntos extras que puedes llegar a tener. Y les llamamos así porque, como vieron, la mayor parte de candidatos invitados no tienen esos 600 puntos. Todos se pelean en los anteriores y en algunos pocos que ellos pueden venir a buscar aquí. Cuando tienes una familia que vive en Canadá y es residente permanente o ciudadano canadiense, ellos consideran que es un factor que te puede ayudar a que te asientes en el Canadá y que tengas mayores capacidades de no regresarte, de no fallar. Competencias lingüísticas en francés. Y estos puntos son solo en francés. Es decir, si tu lengua principal es el francés, ganas de estos puntos, pero si tu lengua principal es el inglés, no hay nada que se parezca. Porque el Canadá es un país orgulloso de ser bilingüe y requiere este empuje hacia el bilingüismo. Voilà. Estudios postsecundarios efectuados en Canadá, 30 puntos, si es que vienes a hacer estudios. Por eso muchas veces hay personas que ya tienen un buen nivel, ya tienen un puntaje interesante. Bueno, pues estos estudios postsecundarios que pueden hacer aquí de mínimo 8 meses, no es todos los estudios que funcionan, les pueden dar el pequeño empujoncito de 30 puntos de diferencia. Empleo reservado quiere decir que alguien te hace una oferta de empleo en bonne et due forme. Quiere decir que el empleo te es reservado y ellos hacen una certificación delante del Estado o del Ministerio de Inmigración para emitir este interés que tienen especialmente en ti para que tú cuando recibas tu residencia permanente, bueno, pues ellos se comprometen a darte un año de trabajo en el Canadá. Las empresas esto les cuesta, normalmente no es algo que sea fácil de obtener. Les cuesta un dinero y hay veces que por una razón u otra el inmigrante no logra llegar, no llega a mantener, o no llega en el buen momento, o cuando llega no hay el buen feeling y simplemente el empleador se queda sin el empleado y pagó todos los permisos y todo. Designación como candidato de una provincia. Esto es cuando como les decía, es un sistema que también sirve para los procesos de cada una de las provincias que existen, que como les digo, hay 1 millón de programas de residencia permanente. Bueno, pues en un montón de esos programas son como les damos los 600 puntos para que vayan al SSG. Y hay otros que no es de eso, es otra cosa, pero en todo caso, muchos de los programas funcionan así, te dan 600 puntos y eso asegura que estés en las próximas rondas de invitaciones, cuando te escoge una provincia. Y el segundo cuadrito que preparé, porque ya vamos viendo largo, es el de cada uno de los puntos cuánto vale. Entonces, aquí otra vez habíamos hablado que la edad da hasta 100 puntos. Bueno, pues aquí están los 100 puntos. 100 puntos si tienes entre 20 y 29 años. ¿Se acuerdan que habíamos visto en la gama de edad cuántas invitaciones se iban a este punto? Bueno, ahí están 100 puntos. Más edad tienes, bueno, menos puntos tienes por la edad. Si eres soltero, todavía te quedan un poco más, pero porque se evalúan también las competencias de la persona que te acompaña. Nivel de escolaridad. Y aquí está cuánto vale. Miren, tener un PhD vale 140 puntos o 150, pero normalmente mis clientes tienen o 2 diplomas o una maestría. Diploma de estudios universitarios o de su segundo ciclo o un diploma profesional requerido para la práctica en el seno de una profesión. Cuando son médicos o, por ejemplo, para practicar una profesión como abogado, esos puntos, esos diplomas específicos valen 126 puntos. Si no, todos los certificados y diplomas de más de 3 años valen 119 puntos. Eso es un back en ingeniería, un back en informática, un back en secretariado, no sé. Todos los backs de universidad valen 119 puntos. Si estás soltero, aquí están los puntajes de cuando eres un demandante único. Y aquí están los puntajes que le dan a la persona que te acompaña en el caso de que tengas una persona que te acompaña por el mismo evento que tú.
Entonces, si es que tú tienes un PhD, pero tu esposo o tu esposa o tu acompañante tiene solo un diploma de estudios secundarios, bueno, pues los puntos son 142. Pero si es un demandante solo, si él tiene un PhD son 150 puntos. Muchas veces a mí me preguntan, ¿y quién tiene que tener el nivel de lengua? El demandante principal, importante principalmente porque vale 140 puntos o vale más puntos, pero siempre el demandante secundario o tu esposo o tu cónyuge de fe puede tirar la balanza hacia abajo o hacia arriba, lo cual te ayuda muchísimo. Maestría de las lenguas oficiales, y aquí es la parte que quema. Porque cuando tú tienes un nivel de base, 6, 7, que es el que te pedían para ser parte del programa, tienes 16 puntos por habilidad, es decir, 32,64 total con el mínimo, ¿no? Con 7 puntos. Pero si tienes 10 o más, tienes 128 puntos y esos son 64 puntos de diferencia que no son negligibles, que no son votables, porque cuando tienes que irte a buscar sobre 500 puntos, 460, solo puedes perder 40 puntos y de hecho ya estás perdiendo puntos por el tema de la experiencia de trabajo en Canadá, porque no la has tenido y esos son 70 puntos, 80 puntos que no tienes. Entonces, realmente tú comienzas tu guerra con 420 puntos desde el Perú. Si tuvieses un PhD y tienes a los 29 años, bueno, a una edad que te dan la mayoría de puntos, y tienes las dos lenguas oficiales, bueno, pues tienes 420 puntos en la parte A. En donde vas a salvarla y donde vas a ir a buscar esos 100 puntos de diferencia es cuando tienes 2 diplomas de estudios secundarios, con el cual por lo menos uno requiere de estudios, de 3 años de estudios. Eso es un BAC, ¿cómo le llamamos? Un diploma universitario. Y miren, aquí tengo que cuando tienes un nivel 9 de lengua y tienes 2 diplomas, es decir, una maestría y la universidad, ganas 50 puntos extras. Entonces, de los 420 que te quedaban, pues ya vamos en 470. Y si tienes este nivel de lengua, otra vez aquí, y aparte de eso tienes experiencia de 3 años o más de trabajo en el extranjero, de 1 año era el mínimo, ¿no? Aquí está, son 25 puntos, pero si tienes 3 años de experiencia, porque tienes 40 años, bueno, pues tienes 50 puntos extras. Y eso compensa los puntos que perdiste en la parte de la edad. Aquí solamente puedes tener 100 puntos máximo, entonces normalmente yo a mis clientes les pido el nivel de lengua y ir a buscar estos 100 puntos. También te dan por la experiencia de trabajo en el Canadá y el diploma postsecundario. Si tú tienes experiencia de trabajo en Canadá, has trabajado aquí más de 1 año, muy probable que tus puntos suban de manera interesante. Aquí tienes la experiencia del trabajo en el extranjero y me di cuenta que imprimí mi tema en francés, pero gang de l'office. Y entonces tienes con una buena maestría de la lengua. La más importante de estas, como les digo, es en donde tienes un nivel de lengua muy interesante, porque esta es la que mis clientes normalmente desde el extranjero que no han trabajado en el Canadá pueden ir a buscar. Porque si no, experiencia de trabajo en Canadá de 2 años, la pregunta es ¿por qué no te quedaste, no? Y los puntos suplementarios, los hermanos, y de aquí le pusieron un especial. Ellos ahora son 30 y 40 puntos, ya no son 30 y 15. Porque ahora estamos pidiendo, si tienes un nivel de lengua de 7, no importa qué, y tienes 7 en francés y tienes por lo menos 4 en inglés, tienes unos puntos extras. Si tienes 7 en francés y tienes por lo menos 5 en inglés, es decir, bilingüismo de base con el inglés de base, lo que les interesa es el francés, pues te están dando en este momento hasta 40 puntos. Voilà. Así, es el nivel o el sistema de claseamiento de puntos que tenemos para las personas. Y me gustaría ir a responder preguntas porque estoy segura que hay un montón y sé que es un poco mezclador y complicado y un montón de numeritos, pero más bien traté de simplificarlo lo más que pude aquí. Hola. Perfecto, Ina. Muchas gracias por tu presentación. Sí, ahora podemos iniciar con la sesión de preguntas y respuestas. Es verdad, hay muchas.
he tratado de concientizar la más que puedo del interés de todo el público asistente el día de hoy. Preguntan mucho sobre la entrada express. Preguntan si es que hay alguna restricción por temas de pandemia para la entrada express. No hay restricciones que estén en funcionamiento en este momento, pero el ministro de Inmigración se ha cuidado mucho de hacer invitaciones al extranjero. Como les digo, en el 2020 la mayor parte de invitaciones que él hizo fueron todas a las personas que ya viven en el Canadá. Entonces, a la rama de experience, de Canadians Experience, de personas de experiencia canadiense, porque la mayor parte de problemas se han dado en toma de biométricos, en generación en controles que hay que hacer en los países que están cerrados. Entonces es un poco complicado. Perfecto. Preguntan un poco sobre si es que existe una edad máxima o mínima para aplicar algún programa de migración y si es que existe una edad perfecta. Bueno, como vimos en los puntos, y yo les mostré las estadísticas desde el principio, tener 100 puntos en la edad ayuda muchísimo. Lo cual no quiere decir que si tienes 45 no te toman. Quiere decir que si tienes 45 tienes que ir a buscar esos puntos en otro lugar. Tienes que ir a buscar esos puntos en la maestría de una lengua, tienes que ir a buscar esos puntos en la experiencia de trabajo. No puedes tener 24 años PhD y 7 años de experiencia. Bueno, puedes, pero no es todos los 20,000 personas que pedimos. Entonces, tienes que ir a buscar en otros lugares los puntos. No existe edad máxima si es que cumples los puntos necesarios. Lo que sí, si pierdes 100 puntos en 500 y comienzas ya con una patita atrás, así de 400 puntos máximo para mí porque ya tengo 50 años, bueno, pues se vuelve cuesta arriba un poco ir a buscar los otros puntos, ¿no? Perfecto. También preguntan cómo es que ellos pueden conseguir un certificado de competencia y en qué página podrían ver y calcular los puntos. Hay una página web del Estado que si ellos pueden poner como, lo que pasa es que las páginas web del Estado están o en francés o en inglés. Toda esta información, yo ni siquiera sé si la tengo traducida, porque la verdad es que yo trabajo en francés y en inglés. Yo vulgarizo mis cosas en español para mis clientes, pero la verdad es que yo trabajo en las dos lenguas. Entonces, si es que van a buscar en francés o en inglés como classement global, pointage o puntaje, pero en inglés o en francés, seguramente la primera respuesta de Google va a ser cómo pueden ir a ver los puntos si existe. Clic, 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 le vas respondiendo, pero te va a preguntar un montón de cosas y a la final te va a decir, puede ser que sí. No te va a decir ni sí ni no, porque ni siquiera ellos se dan el lujo de contestarte ni preguntándote todo. Vaya a ser que les digas, usted me dijo. Perfecto. Preguntan mucho sobre, en caso de tener que ellos que tengan familia y deseen postular, ¿qué integrantes de su familia podrían acompañarlos haciendo el proceso para la entrada express? Para la entrada express, toda la familia, o sea, la familia común, ¿no? Esposo, esposa y los hijos menores dependientes se llama. El hijo dependiente es de menor de 22 años, pero eso cambia con el gobierno que viene al gobierno del Canadá. Entonces, cuando es liberal son 22 años, cuando son los republicanos, pero aquí no se llama, los conservadores, normalmente cambia 18 años. Perfecto. Mencionaste sobre los requisitos y de tener continuidad laboral. ¿Es posible que esta continuidad sea en diferentes empresas, pero en la misma área? No. No. Un año por lo menos de trabajo. Digamos que tienes 1 año y medio en un lugar, pues eso sí cuenta, pero no puedes tener menos de 1 año porque requieres por lo menos 1 año de trabajo, de experiencia laboral. Entonces, si tú tienes 11 meses en un lugar y en otra empresa en el mismo punto, pero 2 meses más no sirve. Sirve para el trabajos especializados. Ahí sí puedes tener 2 años de experiencia como te dé la gana. Pero para el trabajador calificado requieres por lo menos 1 año de experiencia continua en la misma empresa, en el mismo cargo. Pues si has mejorado de cargo, nadie te va a hablar, ¿no? Nadie te va a decir, pero ¿cómo se hizo jefe? No, pero si es que ya no tienes el empleo es otra cosa. Claro, perfecto. También preguntan un poco si es que ellos cuentan con una experiencia trabajando en Canadá. ¿Es válida cuando estudias en un college y trabajas en medio tiempo?
No. No, la experiencia laboral implica que no estés estudiando. Hay excepciones a esta regla en ciertas provincias, en ciertos programas de residencia permanente en ciertas provincias. Hay excepciones a esta regla. Pero normalmente la experiencia de trabajo es cuando has adquirido los conocimientos necesarios para comenzar a trabajar, y entonces cuando eres estudiante no aplica. Ya, perfecto. Preguntan si es que postulan en parejas, y puede ser que tengan hijos o no, ¿el puntaje será evaluado para ambos o se evaluarían de manera independiente? Me perdí. Sí, No hice decía, atención. sí, no te preocupes, te repito. Decía de que si es que postulan en pareja y ellos cuentan con hijos o pueden que no tengan hijos, ¿el puntaje que se les dará será por ambos o los califican de manera independiente? Exacto. Aquí vimos que, si ves, hay una calificación por los dos. Ahora lo que es lógico es que la pareja haga el cálculo por el uno, haga el cálculo por el otro y diga, nos conviene presentar contigo porque haces más puntos. Pero a la final el perfil, en el perfil del demandante principal se calculan los puntos de los dos, y puedes hacer un perfil diferente para tu esposa o tu esposo, en donde hay otro perfil y se calcula otra vez lo de los dos, pero son dos perfiles diferentes. Perfecto. También preguntan si es que tienen familia en Canadá, por decir un tío o tía, ¿es posible que este familiar puedan solicitarlos para ingresar a Canadá? A menos que sean menores de edad, huérfanos. No puedes apadrinar. Puedes apadrinar hacia arriba a tus padres y abuelos y hacia abajo tus hijos dependientes. Puedes apadrinar tus sobrinos, tus primos y cosas así, o tus hermanos menores, pero solo con ciertas especificaciones que no son chéveres. Existe la excepción, pero no es una regla. Entonces, hay que revisarlo caso a caso. Como te digo, si son infantes huérfanos, puedes. Pero si son adultos con niños y ya no son dependientes, y ya no puedes. Perfecto. Preguntan un poco de con cuánto tiempo de anticipación deberían solicitar esta entrada express. Anticipación a venir al Canadá. Sí, un poco. También dentro de esta pregunta. Sí, Ok, igual. veamos. Así funciona. Tú presentas tu perfil. Deberías ya, para presentar tu perfil debes tener todos los documentos listos, porque es requerimiento. Porque te van a preguntar, ¿cuánto tienen el examen de IELTS? Y tú les vas a inventarte, no te vas a inventar, tienes que decirles, y entonces tienes que ya tener un IELTS para crear tu perfil. Entonces, el momento en que tú haces tu perfil, lo dejas ahí, lo guardas, y si aplica, no estás entre los 200,000 que no aplican, y te llega una invitación, te van a dar 90 días para enviar todos los documentos. En ese momento tú envías los documentos y eso dura 6 meses la revisión de documentos, porque hacen una revisión completa de tu histórico y de tu parte policial y de criminal y todo, y medical y todo. En los 6 meses te llega una carta que dice, mándenos su pasaporte. Tú mandas el pasaporte y ellos te imprimen una visa de entrada única. Es una entrada para no salir nunca más. Es una entrada de residencia permanente. La residencia te la entregan en frontera, pero ese papelito de visa dura 1 año. Te dan 1 año para entrar. Dicen las historias de nosotros, de nuestros colaboradores profesionales, que existen de esas visas que duran menos de 1 año, por ejemplo, 1 mes, pero uno se pregunta, ¿de dónde salió el tipo que le dio 1 mes a una familia entera para ir a Canadá a vivir? ¿Me explico? Entonces, son errores que a veces podemos como que arreglar. Por eso existimos, entonces nos llaman a nosotros, me dieron 1 mes para llegar, entonces tú vas y arreglas, les llamas, les escribes, arreglas y terminas arreglando para que la persona pueda entrar, pero normalmente duran 1 año. Entonces, de que presentas tu perfil a que te invitan, hay un tiempo. De ahí hay 6 meses antes de que hayan revisado todos los papeles. Y de ahí recién 1 año. Entonces, cuando tú presentas, cierto es que hay gente que dice en 6 meses eres residente permanente. Si sales corriendo, sí.
pero si tienes cosas que hacer y vienes más tardecito, te demora un tiempo. Perfecto. Y bueno, esto sería la última pregunta. Ya para cerrar, igual dejaremos nuestros contactos para cualquier consulta adicional. Y sería, ¿hay algún beneficio con el TLC entre Perú y Canadá referente a lo mencionado? No, no. A lo mencionado, no. A lo mencionado, no. Tal vez en la parte en donde encuentras un trabajo en el Canadá y te pueden hacer la oferta de trabajo de esta que hablamos acá abajo, un trabajo reservado que hablábamos. En esa parte, porque como peruano, sacar una visa de trabajo en Canadá es mucho más simple que para las otras nacionalidades. No requieres ciertos tratamientos, ciertas investigaciones o lo que nosotros llamamos un EMT, pero no para todos los peruanos y no para todas las profesiones, y así es que es un caso por caso, pero puede ser que la empresa que te contrate logre solamente darte un contrato de trabajo, pagar un valor que es mucho inferior a lo que pagan para los otros trabajadores internacionales y con un tiempo de respuesta y con un proceso agilizado y rápido, que te den un contrato de trabajo, paguen un valor, eso se ensella, se pone un número y está hecho, que normalmente eso se demora también 2 meses. Para los otros empleados, para las otras empresas y tiempos de búsqueda de empleado, bueno, un relajo, pero bonito relajo. Perfecto. Perfecto, muchas gracias Gina, Carla. Ahora antes de despedirnos vamos a dar unos breves anuncios. Tenemos una nueva alianza con EduExpert, representantes en conjunto en asesoría con Gina de Inmigraciones a Canadá, institución presente el día de hoy. Asimismo pueden contactarse directamente con nosotros para cualquier consulta adicional. Ya hemos iniciado con los webinars de educación, los cuales van hasta mañana, 24 de junio, a las 5 p.m. tendremos un webinar con Kaplan sobre estudios de inglés en Toronto, y a las 6:30 tendremos un conversatorio sobre la innovación como clave del éxito y el emprendimiento, con la participación de Alba Rodríguez, ganadora de Shark Tank de México y fundadora de Grincha, y Daniel Bonifaz, co-founder y CEO de Cambista. Todas las inscripciones a nuestros eventos se realizan desde nuestra página web. También comentarles que iniciamos con nuestra campaña del 40% de descuento en membresías de educación, con nuevos y renovados beneficios para nuestra nueva era. Toda la información la pueden encontrar en nuestra página web. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Gina, Carla. Gracias. Muchas gracias, Muchas Claudia. gracias a todos. Buen día.